Gracias al Señor por esta mañana. Amén. Gracias al Señor por sus vidas. Bien. Amén, amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y vamos a descubrir un pequeño misterio. Yo creo que los misterios no son pequeños, ¿verdad? Pero cuando estamos en el conocimiento del Señor, nuestros ojos se abren y hacen que parezcan pequeñitos. Amén. Amén. Entonces, le voy a acompañar, por favor, que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 1. Usted se ha preguntado por qué se habla en la palabra que somos la generación número 42. ¿A qué se refiere con la generación número 42? Porque después de la generación que se habla aquí en la Biblia, pues vinieron más generaciones. ¿Por qué no se hablan de la generación de Karina, o de la generación de Luis, de la generación de Karen, de Bertita? Bien. Y esto es porque nosotros venimos a formar parte de esa nueva generación, de esa generación número 42. Y el número 42 tiene muchos significados bastante importantes en nuestra vida y en nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, ¿usted sabía que el pueblo de Israel fue llevado a 42 lugares? Hizo 42 paradas. Bien. Y le voy a pedir que empecemos a leer Mateo, capítulo 1. Bien, para aquellos que tienen la Biblia, la nueva versión de esta Biblia, que es Israelita Nazarena, y está un poquito difícil de encontrar, está en la página 900. Les digo ahorita, estoy en Mateo 14, pero es Mateo 1. Está en la página 968 y 969. Amén. Dice así Mateo 1, capítulo 1, versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones. A ver, ¿quién tiene ahí? ¿Quién es bueno para las matemáticas? ¿Quién tiene ahí alguna calculadora por ahí? Dice, todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14. Y desde David hasta el exilio de Babel son 14 generaciones. Y desde el exilio de Babel hasta Mashiach son 14 generaciones. ¿Ustedes de Mashiach? Amén. Entonces nosotros somos la generación número 42. 14 sumado 3 veces nos da 42. Amén. 4, 8, 12 y una que llevamos 4. Entonces son 42. Y vamos a leer, por favor, también Apocalipsis, capítulo 12, perdón. Versículo 6. Dice, desde el 5, dice, ella dio luz a un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado, para que la alimentaran allí durante 1260 días. ¿Usted sabe que 1260 días suman, bueno, si lo dividimos, dan 42 meses? Entonces, no es casualidad que 1260 días nos den 42 meses y la generación 42 seamos nosotros. Y me llama mucho la atención que dice en Apocalipsis que la llevó al desierto, en un lugar que Elohim tenía preparado para ella, y ahí la alimentó. ¿Quién es esa mujer? El pueblo de Israel. Nosotros somos Israel, somos injertados en el olivo y venimos a ser parte de Israel. Por lo tanto, debemos cumplir y guardar sus mandamientos. Entonces,
Si la mujer es Israel y fue llevada al desierto, tampoco es casualidad que haya sido llevada a 42 lugares, por 42 paradas. El día de hoy solo vamos a ver 10. Bien, el próximo domingo yo voy a tratar de ser lo más breve para que usted tenga los 42 lugares, y si no, puede seguir leyendo el Éxodo, el capítulo que ahorita vamos a hablar. Pero recordemos que el pueblo de Israel, la salida de Egipto, nuestro Egipto representa ¿qué? Nuestra vida pasada. Pero también Egipto simboliza Babilonia. Es ese Babilonia. Y también Babilonia simboliza aquellas doctrinas de prosperidad, aquellos falsos profetas. Acompáñenme por favor a Mateo 24. Bien. Amén. Si ustedes leen Mateo 24, habla acerca de la destrucción del templo y habla acerca de todo lo venidero, respecto a falsos profetas, doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, que son falsos profetas. ¿Ven? Entonces le voy a leer el versículo 36, 24, 36, y dice así: pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, sino que solo el Padre. Porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si a usted le invitan a un congreso, invitándolo que porque hay que preparar a la novia para la venida del Señor, que porque hay que preparar a la novia para que aprenda a reinar, esas son puras locuras, porque lo único que el Señor dejó que se enseñara en su palabra, y es que se hablara acerca de su venida. Entonces, se habla de enseñar a la novia, a la Esther, a la reina, para tomar posesión. Tú no vas a tomar posesión del reino de Elohim. El Señor no va a dejar su poder para ponerte a ti. Tú estás bajo la orden de Elohim. Pero sí dice aquí: ni aún el día ni la hora lo sabe ni el Padre, ni aún los mensajeros del cielo. Es decir, nadie sabe en qué momento va a suceder esto. ¿Y por qué leí este versículo? Porque nadie lo sabe, y por eso es nuestra responsabilidad estar velando de día y de noche, meditando en su palabra, confiando en su ley y sus profetas. Amén. Cuando el pueblo de Egipto es sacado, es rescatado por el Señor por medio de Moisés, ellos estaban en una ciudad que se llamaba Ramsés o Ramsés. Recuerden que el hermano de Moisés llevaba por nombre Ramsés. Entonces era el reino de Ramsés o Ramsés. Y el significado de Ramsés es tesoros. Recuerden que en Egipto, y si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Egipto se destaca por ser una tierra muy fructífera, porque hay mucho alimento, porque hay mucha riqueza, porque hay muchos habitantes, y la mayoría del estatus de vida de los habitantes era bueno, era alto. Cuando el pueblo de Israel se empieza a multiplicar, entonces el faraón se asusta. El pueblo se asusta. ¿Por qué? Porque dice: se están volviendo más que nosotros. Y se vuelven más que nosotros, en algún momento van a tomar posesión de Egipto. Y los usaron como esclavos. Es decir, fueron llevados a la esclavitud. ¿Pero por qué? Por causa de su desobediencia. Porque estando en Egipto se mezclaron adorando falsos ídolos. Algunos no, algunos sí. Pero cuando son rescatados todos. Ni uno se quedó, porque el pacto y la promesa de Abraham hacia el hijo de Abraham, que es Isaac, y de Isaac a Jacob, y el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, era que el Señor los llevaría a la tierra prometida. Les daría una promesa, les daría salvación. Amén. Y en el transcurso de este viaje por el desierto, ellos recibieron salvación. ¿No se les hace muy parecido a nuestra vida? En el transcurso de nuestra vida somos llevados y somos pasados por lugares que no entendemos, por lugares difíciles y por pruebas. ¿Ven? Y entonces, en medio de la prueba, tú tienes salvación, porque tú recibes a Yeshua.
Bien. Entonces Ramsés significa tesoros. Ellos estaban acostumbrados a vivir de esclavos, pero no les faltaba la comida, no les faltaba el alimento. Tenían un rey que había un dominio, un gobernante impresionante, gobernaba en ese entonces Ramsés, y entonces había un dominio impresionante sobre el pueblo. Y los egipcios dominaban sobre los hebreos. Y entonces cuando el Señor los saca de Egipto, los hace pasar por una serie de pruebas y los lleva a un lugar que se llama Sucot. Este fue el primer lugar que visitaron. Le voy a pedir que me acompañe a Éxodo. Éxodo capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: dile por lo tanto al pueblo israelita, yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los mistritas, de los egipcios, y los liberté de su servidumbre. El Señor les dice, habla a los hijos, yo soy Yahweh, yo soy su Dios, yo soy su Elohim. Amén. No hay ninguno, ni antes ni después de mí. Dice, yo los libré, pero libraré de las labores de los mistritas, es decir, ya no serán más esclavos. Y los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios. Y los tomaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim, que los libro de las labores de los egipcios, de los mistritas. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, yo, Yahweh. Que dice que nos dará la tierra, ¿por qué? Por posesión. Entonces, el Señor los llevaría a la tierra prometida, a Canaán. Y no se las iba a dar nada más por un ratito, se las iba a dar por posesión. A ver, que te quiten tu hijo. No se puede, porque es tuyo. Nació de ti, tú lo cuidas. Bueno, es de Adonai, pero nació de ti. Tú lo cuidas, tú lo guardas. No se lo vas a dar a otra persona. De la misma manera, el Señor dio la tierra a Egipto para que la trabajara, a Israel para que la trabajara, para que la fructificara y para que la sojuzgara. Esa es la promesa y la orden que el Señor te da en tu vida. Mira, imagínate todo el tiempo que estuvo esperando Israel para que después, ya tenía 400 años sufriendo esclavitud. Imagínate qué hubieran sentido, qué sintieron en ese entonces al creer, tener que creer en que algún día el Señor les daría la tierra por heredad. Pasaron tanto tiempo en el desierto y empezaban a perder su visión. Así pasa en tu vida. Cuando estás tan desesperado, se te nubla la vista que empiezas a perder la visión, empiezas a dejar de ver el futuro. Como aquel comercial de ya me vi, ¿no? Ya me vi en un auto, ya me vi, siempre vemos por los bienes. Y dejamos a un lado a la familia. Y eso es algo muy importante. Muchas veces nos preocupamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Vi los zapatos preciosos, ¿no? Las mujeres nos encantan los zapatos, los perfumes, los accesorios. A los hombres, yo vi un carro precioso. Me gustó este pantalón, me gustó este suéter. Y siempre pensamos en lo material. Aunque estemos pasando algo difícil, no te dejas de comprar un pantalón o algún accesorio, como mujer, porque pones a un lado, dejas a un lado la situación que estás viviendo. No estoy diciendo que esté mal irte de compras, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero haces a un lado la situación que estés viviendo. Y el Señor no quiere que dejes a un lado la situación y que te llamen la atención los bienes, los tesoros de Egipto, porque aunque salieron de Egipto, el problema estaba que habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón, de su mente. Ese es el problema que pasa en nuestras vidas cuando pasamos por pruebas y decimos, ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento ¿por qué caigo tanto? ¿Por qué si yo creo en el Señor, si yo lo amo? Porque tu corazón está dividido. Y es que puedes amar al Señor, puedes amar a Adonai, puedes amar a Yeshua, puedes hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, pero tu corazón sigue estando dividido, sigues estando poniendo tus ojos en lo terrenal y no en lo espiritual. Amén. Yo no lo sé, pero yo creo
que tal vez alguno de mis antepasados estuvo dentro de Egipto, estuvo dentro del pueblo de Israel, porque ellos no me vieron parada aquí, ellos no vieron a mi familia, ¿no? A lo mejor yo no veo a mis descendientes, pero yo sé que tengo la promesa que el Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor, y no nada más mi casa de ahora, sino también del futuro. Yo no puedo imaginarme cómo va a ser mi hijo, si va a ser morenito, si va a ser blanquito, de tez blanca. No, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor me está diciendo, mira, guarda tu palabra, haces bien en guardar mi palabra, porque tú estás sembrando, estás tirando la semilla en el campo, para que tu generación venga y la coma. Aleluya. ¿Bien? Entonces, ellos fueron llevados a Sucot. El Señor les pide que se muevan a Sucot. Y a alguien se le hace muy familiar esta palabra, porque ahí está la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. ¿Por qué el Señor los llevó a Sucot? Ok, Sucot, de Sucot viene la palabra azúcar. El azúcar no es azúcar, es suca, es una cobertura que el Señor nos da. Ellos habitaron en casas de campaña, no eran casas de campaña con cierre como las que conocemos que venden en los centros comerciales. No, eran casas, eran campañas hechas con hojas de palmas, con enramadas, con árboles florales, que yo no sé de qué manera, imagino que andaban recogiendo. Imagínense estar recogiendo y cargando todo el tiempo, todo el camino, su casa, sus ramas, para llegar a otro lugar y volver a hacer su casa. Suca. La fiesta del Sucot es recordar que en memoria de lo que el Señor hizo con Israel, que Él me sacó de Israel, no sé a ti, pero a mí Él me sacó de Israel y me hizo habitar en un lugar desconocido, pero el Señor tenía cuidado de mí porque puso su cobertura. De día nos guardaba una nube y de noche les guardaba una nube de fuego. Estaba la presencia del Señor. Y a ver, que caminaran, que dieran un paso sin que la nube se moviera. No podían. Si la nube se movía, ellos tenían que apurarse a recoger sus cosas y muévete con la nube. Y así es el Señor. El Señor te lleva a un lugar desconocido y empieza a mover su nube y tú tienes que caminar, porque si tú decides quedarte dormido desde ese tarde, no estás al pendiente de la voz del Señor, entonces va a traer calamidad sobre tu vida, porque entonces la presencia del Señor, aunque estés en un azúcar, la presencia del Señor se mueve, porque la protección no te la da una casa, no te la da una campaña, te la da la presencia del Señor. Yo estoy escuchando mi estómago decir amén porque está... Y entonces, la presencia del Señor es quien te da la salvación, quien te da la cobertura. Amén, amén. El segundo lugar fue la tierra de Etán. Y es que ellos ya habían estado en Sucot, metidos, guardados en una casa temporal, en un albergue temporal. Y es que aquí hay algo bien importante. Antes de que el Señor te mueva de un lugar a otro, el Señor dice que con sus plumas te guardarán. Tú recibes a Adonai en tu vida y hay un cambio en tu vida. Haz de cuenta que tu vida es como una bomba que de repente explota y ya no la puedes parar. Hay gozo y alegría, tienes hambre, estás buscando la palabra del Señor de día y de noche. Pero estás sobre algo temporal, porque cuando viene la prueba, entonces tu casita ya no va a estar cubriéndote. Ya te va a caer lluvia, ya te va a caer sol y ya no te va a gustar. Y si tú no aprendes a descansar en la presencia del Señor, por la palabra del Señor, entonces, aunque eso se ha quitado y haya prueba en tu vida y seas pasado por fuego, entonces ni siquiera las aguas, aunque suban, ni siquiera los ríos, dice que te anegarán, ni siquiera te ahogarás, ni siquiera te quemará el fuego, porque la presencia del Señor está sobre tu vida. Aleluya. Vamos, por favor. Un segundito. Amén. Números 33, capítulo 33, versículo 6. Desde el 5 vamos a leer. Dice: los israelitas salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que queda a orillas del desierto. Muy probablemente esto, para los que tomaron la clase de las generaciones de Abraham, recuerdan esta ciudad llamada Ismael.
Muy probablemente se cree que puede estar situada al oriente de Ismalia. ¿Ven? Es decir, estaba al borde de la península de Sinaí. Y entonces, ellos, aunque el Señor les estaba dando un mensaje desde que estaban en Egipto, desde que llegó el Señor, utilizando a Moisés, diciéndole: dile al pueblo que yo soy Yahweh su Elohim, los libraré de la esclavitud y los sacaré y les daré la tierra que prometí a su padre Abraham. Desde ese entonces el Señor les estaba diciendo: yo lo soy, no te aflijas. Tu corazón está oprimido, tu vida está oprimida, tu familia está oprimida, pero no te asustes, confía en mí, confía en mi palabra. Pero aún así los israelitas, cuando salen de Ramesés, que es Egipto, y caminan hacia el Sucot, entonces ellos se enfrentan con una gran prueba, porque ya venían persiguiéndoles. Faraón había levantado sus armas porque él había endurecido su corazón contra el Señor. Fíjate, aquí hay algo importante. Si tú te pones a analizar la palabra, dice que Faraón endureció su corazón contra Yahweh. Si Faraón se hubiera enojado simplemente y hubiera tratado de hacer algo en contra de Israel, no hubiera muerto. Y estoy hablándote con toda seguridad. Yo no puedo pensar lo que Ramsés, lo que Faraón estaba pensando. Pero ¿qué crees? Cuando tú endureces tu corazón con el Señor, entonces estás dándole la espalda a Dios. Y Dios está guardando su rostro, está apartando su rostro de ti. Y cuando venga muerte espiritual sobre tu vida, entonces nada va a poder cambiar las cosas más que un genuino arrepentimiento. Faraón endureció su corazón contra el Señor y él se levantó en armas, levantó a sus príncipes y se subieron al carro y fueron en contra del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel empezó con ese temor. ¿Qué vamos a hacer? Con duda en su corazón, cuando ya el Señor los había sacado de Egipto. Ellos tenían duda. Ellos salieron pronto. El Señor les dijo: panes sin levadura. Hagan pan sin levadura, porque en lo que leuda algo puede pasar. Hagan panes sin levadura, preparen sus provisiones y salgan. Tomen lo que sea necesario y salgan. No, imagínense que salieron la gente con su ganado, con sus pertenencias, y salieron de Egipto tranquilos. No hubo quien les cerrara la puerta. Ellos salieron tranquilos por la mano del Señor. Llegan a Etam. Y pasa esto muy curioso en que yo hablaba en nuestro corazón, que nuestro corazón puede amar al Señor, puede estar agradecido al Señor porque Él nos sacó de Egipto, porque Él nos libró de la muerte, porque Él nos libró de nuestra vida pasada, pero nuestro corazón sigue estando dividido, puede seguir estando dividido. Y eso pasaba con el pueblo de Egipto. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 14 al 16. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En la versión actual diría: yo les he dado tu palabra porque Egipto los aborreció, porque no son de Egipto, como tampoco yo soy de Egipto. Estamos en el mundo, estamos viviendo un tiempo difícil, pero no debemos de formar parte de, no debemos de permitir que ese mundo entre a nuestro corazón. Dice el 15: no ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Con qué te tienes que santificar? ¿Con qué te tienes que limpiar? Con la verdad. El pueblo de Egipto sabía las obras y los milagros que hizo Adonai. ¿Por qué? Por la enseñanza de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos sabían, no tenían algo escrito, no tenían Torah todavía. Hasta que fueron llevados al Sinaí, sube Moisés y les ha entregado la ley, los 10 mandamientos. Ellos todavía no tenían algo escrito, sin embargo conocían
conocían la palabra, conocían los milagros del Señor y ahora los estaban viendo presentes en su vida. Y aún así, no seguían la palabra del Señor, no creían, no había fe, no había emuná en ellos, que es fe en hebreo. Y dice aquí, santifícalos con tu verdad. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué entregó en el Sinaí? La verdad, la palabra. Santifíquense, guarden mi palabra, guarden mi verdad, porque ustedes no son de este mundo, ¿ven? Ni el mundo es de ustedes. Este mundo es del Señor, le pertenece al Señor, esta tierra le pertenece al Señor. Amén. Pero aunque tú vivas en un ambiente difícil de trabajo, a lo mejor no lo vives, pero si todos pasamos por pruebas difíciles. Pero no por eso quiere decir que tú te vas a volver a la prueba en ese entonces. Dice en Apocalipsis, capítulo 18, y hoy sí los voy a llevar a muchas citas. Apocalipsis, o Revelación, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y aquí hay una palabra muy fuerte para los que nos están viendo en esta mañana o escuchando en esta mañana. Dice así: después de estas cosas vi a otro mensajero que bajaba del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria, y proclamó con potente voz diciendo: ha caído a Babel, la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Y qué bonita y qué endulzante es la palabra cuando te dicen: pecaste, no te preocupes, el Señor te perdona. ¿Lo volviste a hacer? Dios es misericordioso. ¿Lo vuelves a hacer? El Señor te ha puesto en sus manos y te va a guardar en la palma, como la gallina por sus polluelos. Y qué padre es ir a un lugar donde no se te enseña la verdad, donde el evangelio es light, donde lo digieres, fácil digestión. No sé usted, yo soy intolerable a la lactosa. Yo me tomo un vaso de leche entera y a los 5 minutos estoy... mi estómago parece que tiene murciélagos. Yo me enfermo, porque no la digiero bien, mi organismo no la digiere bien. Y si tomo leche light, entonces pues está más tranquilo el asunto en la digestión, ¿verdad? O leche deslactosada. Es un ejemplo físico. Pero ¿qué pasa en la iglesia? En las iglesias, cuando el evangelio es muy light, entra y sale, entra por aquí, sale por acá, toma lo bueno y desecha lo malo, dicen por ahí, ¿no? Se agarran mucho de esa frase. Cuando la palabra no impacta. Si yo me tomo ese vaso de leche, me hace daño, ¿sí? Son dos ejemplos totalmente diferentes, pero para que usted me entienda, a mí me hace daño, porque hay algo que mi estómago está afectando y por lo tanto, pues me está lastimando el estómago. Y la palabra, cuando te impacta, empieza a producir un cambio, y empieza a producir ideas, te dices: ay, entonces yo estoy mal. No, pero mi pastor, fulanito de tal, me dijo que es así. Sí, pero el pastor de pastores es Yeshua, y él dijo: las cosas son de esta manera. Yo no vine a abolir la ley no pasará, la palabra del Señor no pasará, su verdad no pasará. Amén. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán tus nietos, tus viviendos, pero la palabra del Señor, yo doy gracias porque es la misma hoy y siempre, y esto es porque mis nietos van a escuchar también la palabra del Señor, si no es que ya estaremos en la nueva Jerusalén. Dice, la gran Babel ha caído. ¿Quién es la gran Babel? La iglesia. La iglesia de doctrina de demonios. Iglesias con las doctrinas de la famosa prosperidad y la famosa: si tú pactas, Dios te bendice porque Dios hace pacto contigo. Nones. El Señor hace pacto contigo, pero tú no puedes hacer pacto con Él. Tú puedes hacer votos, puedes llegar a un común acuerdo con Dios y puedes cumplir ese voto, pero el Señor hace un pacto eterno, sus promesas son para siempre. ¿Bien? Amén. Dice: se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo, refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Y es que Babel también simboliza Egipto. Y es que no es lo mismo el que tú digas: ay, solamente es la iglesia de ahora. No, perdóname, pero hay demasiadas
religiones, y que yo antes estaba en un error porque yo decía, es que las religiones solo son para dividir al mundo, la religión es una. ¿Y sabes qué? Yeshua no es religión, no hay una religión. Sí, hay diferentes doctrinas que dividen al mundo, y es doctrina de demonios, y con esto no digo que la nuestra sea la única verdadera. Pero te voy a decir algo, yo creo que esta doctrina es verdadera porque es la verdad, porque es la palabra sin que la pase por ningún filtro o sin que le añade gracias al Señor o le quite. Es la palabra que el Señor dejó para hablarnos, y si no, ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden escudriñar y van a llegar al mismo punto. Aquí no se está cambiando nada. Amén. Esa es Babel, esa es tu vida pasada. Fíjate, el Señor te sacó de tu Egipto, donde había una habitación de demonios. Era un refugio de todo espíritu inmundo. Esa es la Babel. Entonces, ¿qué viene a hacer esta iglesia con esta doctrina nueva? Doctrinas light, doctrinas de demonio, habitación de espíritus inmundos. Esa es la verdad. Son congregaciones, son iglesias que se hacen llamar de espíritus inmundos. ¿Bien? Dice, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Vimos hace no mucho tiempo una noticia donde los mismos líderes cristianos, los mismos líderes católicos, los mismos líderes testigos de Jehová, del Dios destructor, que no significa Jehová, Dios de destrucción, van y le besan la mano al Papa. Perdón, pero el mismo ministro, el mismo presidente o gobernador de Israel estuvo de común acuerdo con el Papa, con la Babilonia. Los mismos reyes han fornicado, los mismos príncipes y reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Por qué? Perdón, yo les decía el jueves, 3 instituciones básicas: familia, iglesia y gobierno. Si la familia está en la iglesia controla a la familia y todo está de acuerdo, tranquilo. Y si la iglesia está a favor del gobierno y el gobierno le da y provee a la iglesia, estoy hablando de iglesias católicas y iglesias de doctrinas de demonios, entonces hay un orden mundial. Todo hay paz y seguridad. ¿No les han parecido familiar esa palabra? Paz y seguridad. No va a haber nada que esté en desacuerdo. ¿Por qué? Porque todas las religiones serán una. Y hay un gran error, porque muchas personas que predican esto dicen, es que en los postreros tiempos el Señor traerá del oriente, irá del oriente al occidente, trae acá del norte, del sur, y reunirá a sus escogidos. Están confundiendo eso, y eso no tiene nada que ver. Eso está hablando que el Señor va a traer ese remanente del norte, del sur, del este y del oeste, aunque se vuelva su corazón a Adonai, a Yahweh, y que acepte a Yeshua. Ese es el remanente. Está hablando del remanente, no está hablando de gentiles, porque gracias al Señor nosotros dejamos de ser gentiles en el momento que fuimos injertados. Usted ya no más es gentil. Dice el Señor, para mí ya no hay ni gentil, ni griego, ni hebreo. Para mí todos son uno. Yo no dejo religión, ¿sí? Yo no dejo religión, el Señor es uno. Amén, amén. ¿Y qué significa Babilonia? Bueno, es un reino de oscuridad. Es la sustitución de la religión, la sustitución de la palabra de la verdad. Es el politeísmo. Ay, ¿ya viste lo que fulanito de tal hizo? Mándale tus diezmos, ofréndale, apórtale, mira, dale. Y empiezas a crear ídolos humanos. ¿Y sabes qué? La iglesia que no está en una sana doctrina, que no está cumpliendo la palabra del Señor, está en un verdadero error, porque está perdiendo el tiempo preparando a la gente, a las mujeres, a los hombres, que para que la venida del Señor, que cómo tienen que danzar, que cómo tienen que adorar, que tienen que reinar y ponerse la corona y pararse sobre su cetro. Esas son doctrinas tontas, erróneas. Y digo tontas porque lo único que les debe de estar preocupando es hablar la verdad, porque sobre ellos van a ser demandadas esas vidas. Y deben hablar la venida del Señor. ¿Por qué? Mira, ellos están provocando el politeísmo. Lo mismo hizo Israel cuando es llevada a esa tierra prometida. Y en la tierra prometida empiezan a permitir que lleguen personas, edomitas, madianitas y todos los jebuseos, preciosos, los feos que usted pueda leer en la Biblia, que te viene con feos. Permite que entren y empieza a hacer alianza. Y al momento de hacer alianza, entonces hace una alianza ¿con quién? Rompe la alianza con Adonai.
hace alianza con doctrinas de demonios. Y muchos hebreos, de ahí viene el cambio del nombre de Yahweh a Jehová. Porque vienen a ser deidades de dioses, para la redundancia, que adoraban romanos, griegos, egipcios. ¿Qué diferencia hay en adorar a un dios Mamón? El dios Mamón, el dios del dinero. A la diosa Luna, al dios Sol. Es lo mismo. Se volvieron y entonces se cambió el nombre de Yahweh, que fue conocido desde un principio, a Jehová, al Dios de la destrucción. Eso significa aborrecible, destrucción, suciedad, impiedad. Y nuestro Dios no es un Dios impío, no es un Dios de suciedad, es un Dios de amor, es un Dios de provisión, es un Dios que todo lo tiene dentro de todo lo que hay en este mundo y lo que aún no conocemos. Entonces empezaron a hacer, los egipcios empezaron a adorar a otros dioses. Traían consigo dioses. Y no nada más de piedra. En su mente seguían adorando, ya que Adonai los llevó a una tierra donde el agua era amarga. Entonces, como no respondían, empezaban a quejarse. Muchos empezaban a entregar su corazón y volver su corazón a las creencias de Egipto, y dejar de confiar en la mano del Señor. Hasta que Adonai se hartó, la palabra se hartó, se hastió. Golpéala. Que salga agua de la roca, que las aguas se vuelvan dulces. Pero el pueblo de Egipto seguía sin entender. Y digo pueblo de Egipto porque si tú o alguien que nos está escuchando sigue con esas ideas y con esas creencias de que como Dios no me responde, como Yahweh que ha aprendido que es el Dios verdadero, no me responde, entonces me voy a volver a la Virgen. Y se vuelve a la Virgen y viene calamidad a su vida. Y cuando le conviene, vuelve a regresar. Y así está del tingo al tango, yendo de un lugar a otro, tomando agua de un lugar a otro, en donde cree que hay provisión, y por haber provisión es una tierra que le va a hacer bien. Entonces, la iglesia, los líderes se han levantado contra Adonai porque han proclamado la adoración a otros dioses. Dime tú, si el Señor te hizo rey y sacerdote, ¿qué tienes que andar aprendiendo cómo reinar? El Señor no te va a decir, mijito, ven, como tú tomaste discipulado y estudiaste en tal instituto bíblico, te presto mi trono, vas a gobernar por un día. El Señor no te va a decir eso. El Señor no está jugando, no es un juego. Esto no es un juego, esto es demasiado serio. El Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Me volveré a ustedes, yo daré su lluvia en su tiempo. Deja de estar adorando a otros dioses. Deja de estar preocupado por otras cosas. Eso es politeísmo. El Señor aborrece el politeísmo. Vamos por favor a Isaías, capítulo 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11, dice así: apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh, pues no saldrán con prisa ni saldrán huyendo, porque Yahweh va marchando delante de ustedes. El Elohim de Israel será su retaguardia. Está hablando de los levitas, pero esta palabra también es para ti. Apártate de esa Babel, apártate de ese Egipto. Estás en un lugar donde te suena muy familiar esto de parta y trae y tu casa, y si no tienes no te preocupes, te damos crédito. Es una locura, son empresas, no es iglesia. Para empezar, la palabra correcta es congregación, es comunidad, no es iglesia. Una iglesia es con fin de lucro. Una congregación no. Una congregación es coinonía, de ahí viene la palabra congregación, de ahí se desglosa de la coinonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía. Coinonía, lo mismo, en un mismo sentir. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por favor, alguien me ayuda con el tiempo porque yo me sigo de largo. Ay, pues espérame tantito, estoy mal. Es 2 de Corintios 6, 17. Les dije 12, ¿verdad?
estoy escribiendo otra cosa. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 17. Por eso salgan de en medio de ellos, apártense, dice Yahweh, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh, el Omnipotente. Apártense de esas doctrinas, apártense de esas creencias, busquen la verdad. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Sean libres. El Señor no hizo para estar esclavizados. No sé cuántos de aquí, pero gracias al Señor, le ruego que no. Ajá. Pero ¿cuántos de aquí no estuvimos esclavizados durante mucho tiempo? ¿Cuántos de los que nos están escuchando están esclavizados? Dice el Señor, apártense de ella, salgan de ella, no tomen nada, no se lleven nada. Yo les voy a proveer, ustedes se vuelven a mí y hacen lo que yo les digo y se apartan, entonces yo me vuelvo a ustedes y seréis mis hijos y mis hijas. Amén. ¿Qué privilegio está? Si Yeshua es hijo de Dios, yo no me siento ni siquiera, a mí me siento muy honrada, me siento honrada de ser llamada hija de Dios. Amén. Hija de Elohim, porque Él me creó y yo soy su hija. Amén. Pero ¿qué crees? Puede ser hija de nombre. Yo puedo adoptar a una persona y puede ser mi hijo. Por nombre puedo dar mis apellidos, pero no nació de mí. Entonces yo nací de Elohim. Amén. Yo soy creación de Elohim y aparte me dio su apellido, su sello. La bendición sacerdotal dice que sobre nosotros, sobre nuestra frente pondrá el sello. Y no estoy hablando del sello de la bestia, estoy hablando del sello del Señor. ¿Amén? Nosotros estamos sellados por la sangre del Cordero. Amén. Jeremías 51. Yo le dije que le iba a llevar de cita en cita, y es que esto es importante, anótelo por favor. Jeremías capítulo 51, versículo 6. No sé ustedes, pero qué bendición es esta Biblia. Que nada que ver con Reina Valera, y de verdad que no parece, me está hablando, te está hablando. Jeremías capítulo 51, versículo 6, dice: huyan de en medio de Babel y salve cada uno su vida. Ay, cada uno. Aunque mi familia haya salido de un lugar de perdición, de un lugar donde no se habla sana doctrina, no quiere decir que yo sea salvo, que yo ya me haya apartado. Es un compromiso personal con el Señor. Tú haces voto, cuando tú te apartas y recibes a Yahweh como tu Mesías, entonces tú estás haciendo un voto. Dice, no perezca por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh. Él dará su retribución. Ese es el tiempo de venganza del Señor. ¿Tú quieres estar en el tiempo de venganza? Yo no. El dinero, la fama, el poder, la ambición, las obras de la carne. Mucha gente no puede vivir sin eso. No puede dejar a un lado este tipo de cosas. Dinero, perdición, a lo mejor antros, no sé, relaciones personales. No se puede apartar de ellas, porque todavía está el Egipto en su corazón está dividido. Y no sé tú, pero dice el Señor que por los frutos los conoceréis. Por tus frutos te conocerán. Por tus frutos, por tu testimonio te van a conocer. Y entonces tu comportamiento revela tu carácter. ¿Y qué carácter tienes? El carácter del Señor. Cuando Yeshua vio que estaban los mercaderes en la plaza del templo vendiendo a lo mejor chicharrones, papitas, no lo sé, amuletos, no sé qué había, animales para sacrificios, no se esperen, tráiganlo, cómpralo aquí en el templo, primogénito de crianza, a lo mejor como uno va al centro y te escucha cómo venden las cosas, ¿no? Cómpralos aquí, puros los animales, bien cuidados, bien alimentados. Imagínense lo que ha de haber escuchado y lo que ha de haber visto Yeshua, que él entró y ¿qué hizo? Me da uno, por favor. No. Mira, se los agarró a todos y parejitos. ¿Y qué leíamos en la mañana? Si nosotros le fallamos al Señor, si aún así seguimos hostiles, Él nos reprenderá 7 veces más. Él agarró y se los cuereó.
como hacía el sacerdote cuando le hablaba a los levitas que estaban detrás de la puerta del camino y no contestaban porque estaban dormidos, entonces el sacerdote salía y se los cuereaba a todos, se los agarraba a palazos con su vara. Y pasa lo mismo en este entonces. El Señor dice: huyan, salgan de ella, váyanse, no vuelvan su corazón. ¿Por qué? Porque no les conviene, no nos conviene, no sé si, pero a mí no me conviene. Y con este van dos lugares, Sucot y Etam. ¿Bien? Fíjate, cuando tú estás en Etam, después de que sales del Egipto y empiezas a ver la respuesta del Señor, hay un choque espiritual porque hay un momento de doble quito. Es la palabra que el Señor dejó para hablarnos. Y si no, ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden escudriñar y van a llegar al mismo punto. Aquí no se está cambiando nada. Amén. Esa es Babel. Esa es tu vida pasada. Fíjate, el Señor te sacó de tu Egipto, donde había una habitación de demonios. Era un refugio de todo espíritu inmundo. Esa es la Babel. Entonces, ¿qué viene a hacer esta iglesia con esta doctrina nueva? Doctrinas light, doctrinas de demonio, habitación de espíritus inmundos. Esa es la verdad. Son congregaciones, son iglesias que se hacen llamar de espíritus inmundos. ¿Bien? Dice: porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Vimos hace no mucho tiempo una noticia donde los mismos líderes cristianos, los mismos líderes católicos, los mismos líderes testigos de Jehová, del Dios destructor, que significa Jehová, Dios de destrucción, van y le besan a la mano al Papa. Perdón, pero el mismo ministro, el mismo presidente o gobernador de Israel estuvo de común acuerdo con el Papa, con la Babilonia. Los mismos reyes han fornicado, los mismos príncipes y reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Por qué? Perdón, yo les decía el jueves, 3 instituciones básicas: familia, iglesia y gobierno. Si la familia está en la iglesia controla a la familia y todo está de acuerdo, tranquilo. Y si la iglesia está a favor del gobierno y el gobierno le da y provee a la iglesia, estoy hablando de iglesias católicas y iglesias de doctrinas de demonios, entonces hay un orden mundial. Todo hay paz y seguridad. ¿No les han parecido familiar esa palabra? Paz y seguridad. No va a haber nada que esté en desacuerdo. ¿Por qué? Porque todas las religiones serán una. Y hay un gran error, porque muchas personas que predican esto dicen: es que en los postreros tiempos el Señor traerá del oriente, irá del oriente al occidente, trae acá del norte, del sur y reunirá a sus escogidos. Están confundiendo eso y eso no tiene nada que ver. Eso está hablando que el Señor va a traer ese remanente del norte, del sur, del este y del oeste, aunque se vuelva su corazón a Adonai, al Yahweh, y que acepte a Yeshua. Ese es el remanente. Está hablando del remanente, no está hablando de gentiles, porque gracias al Señor nosotros dejamos de ser gentiles en el momento que fuimos injertados. Usted ya no más es gentil. Dice el Señor: para mí ya no hay gente, ha perdido la razón mi mente. Yo ya estaba vulnerable a caer, a aceptar cualquier cosa. Cualquiera que se me acercara y me dijera: yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida, yo conozco algo que puede mejorar tu vida, yo lo aceptaba. Ya casi lo aceptaba. Se me habían embotado los sentimientos, ya sentimientos encontrados. Estaba a punto de caer, mas tú me sustentaste. Esa es la promesa que tiene el Señor. Pasarás por los ríos y subirán el nivel del lago, pasarás por el fuego, pero no te anegarán y no te quemarás, no te consumirás. El quinto lugar fue Elim. Elim. Eso lo encontramos en Números 33, versículo 9. Y me parece muy importante también esto. Números 33, 9 dice: salieron de Mara y se llegaron a Elim. Y llegaron a Elim, está mal dicho, disculpe. Y llegaron a Elim. Había en Elim 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon allí. ¿A dónde llegaron? A Elim. 12 fuentes de aguas. Había 12 fuentes de aguas.
¿Qué simboliza? ¿Qué creen? 12 tribus. Amén. La nueva generación, tu generación, 70 palmeras. ¿La casa de quién? De Jacob. Los hijos de la casa de Jacob. Eso lo encuentra en Génesis 35, 11. 70 hombres que se enfrentaron en Egipto. ¿Amén? Eso significa la casa de Jacob. ¿Pero qué significa Elim? Significa fuerza. Significa carnero. Cuerno de un carnero, la fuerza. Después de que llegas a la amargura, que pasas por amargura, por aguas amargas, llegas a tener fuerza. ¿Cómo qué quiere decir esto? Llegaron solamente al lugar y les dio por el Señor. No. Llegaron a un lugar en donde había agua dulce, había agua potable, había agua para recobrar fuerzas. Y eso es lo que el Señor te da, te dice, mira, después de la adversidad, yo vengo y te doy agua fresca. Yo te doy esa provisión que es mi palabra. ¿Pero qué creen? Que no hicieron caso. Jeremías 2:13. El Señor vino a cumplir su palabra. El Señor vino a traer agua para beber. Él vino a traer esa agua limpia, abundante, fresca para tu vida. Él enseñó la palabra, pero después el pueblo se contaminó con creencias idólatras, con otras creencias. Lo que leíamos, la gran ramera, Babilonia, falsos profetas, falsas doctrinas. Y esta es la etapa en donde se encuentra ese pueblo que sigue metido en esas iglesias de doctrina de demonios. Esta es la etapa en la que están y no pueden caminar, no pueden avanzar, no pueden llegar a la tierra prometida. No pueden salir de ahí porque la herejía y la idolatría y la provisión y hay aguas para beber, sí, pero no estaban viendo lo espiritual, no estaban viendo lo que acontecía espiritualmente. Ellos solamente veían lo físico. Entonces ellos llegaron y como había fuerza y había agua, ellos creyeron que ya estaban en el lugar de la tierra prometida. Eso pensaron. ¿Pero qué crees? Que eso se compara con la gente que no quiere salir de esos lugares, está en doctrina de demonios, está empapándose de levadura de fariseos. Dice el Señor, miraos que no os engañéis, que no os dejéis engañar con levadura de fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de todas obras de la carne. Profetas falsos y ambiciosos, mujeres que se levantan, y yo hago la aclaración, yo solamente soy maestra, yo tengo llamado a ser maestra. Yo no soy profeta, soy apóstol, porque eso no existe. Eso ya no existe. El único profeta de profetas, el último profeta de profetas, y el primero es ¿quién? Yeshua. Es el primer apóstol y último apóstol. Tuvo a los demás apóstoles y bueno, se les encargó la comisión. A nosotros se nos hizo reyes y sacerdotes, nos dio la tarea de estudiar, de escudriñar, de compartir la palabra. Hay mujeres que se paran y hablan del reino. Sí, pero ellas viven, fíjense, están hablando del reino y viven en un reino realmente porque viven en palacios, se hacen ricos de riquezas. Y la gente vive acaso en riquezas, vive acaso en reino. Entonces la riqueza no quiere decir que tú vas a una iglesia y te dan y ya vas a tener una casa nueva. No, la riqueza es riqueza espiritual. Y por consecuencia contagias tu riqueza física en tu casa, con tu familia. El Señor quería enseñarles el arrepentimiento, quiere enseñarles a ustedes que se arrepientan. Aquellos que están metidos en lugares que no son correctos, dice el Señor que les advertamos el pueblo, dice salgan de ella, salgan huyendo, salgan ya con sus cosas, no se queden ahí, no se contaminen. El Señor quiere que hablemos una vez más de su venida, no del reino del anticristo, porque de eso están hablando, el reino del anticristo, y no está lejos de suceder, todo se está acumulando. En la semana, yo leí en Facebook, no tuve la oportunidad de entrar, que hicieron del Ministerio Elohim, de Iglesia, de Congregación Elohim, Iglesia Elohim, algo así, le pusiste, ¿verdad? Congregación Elohim. Y hay un video que a mí me impactó, porque están, antes era el chip, implementaron el chip y ya está en curso de implementar el chip para poder, tu información financiera, toda tu información en ese chip. Y ahora ya es por medio de la sangre, por medio del ¿cómo se llama? El sistema nervioso, neurotransmisores,
Por medio de eso ya la gente que está comprando. Es una noticia que dice, ay, bueno, pues no está todavía aplicada. Pero así va de poquito en poquito, metiendo, engañando a la gente, para que, ¿qué creen? Después, de hecho ya hay un pastor que se puso un chip y que lo testificó y le dijo a la iglesia que se lo pusiera. Mire, el chip lo traemos todos. Yo sí, ¿por qué? Porque todos tenemos celulares. La tecnología viaja de muchas maneras. Pero que te digan que te metas un chip, porque si no tienes ese chip no vas a poder ni comprar ni beber, eso no nos va a alcanzar a nosotros. Porque antes de que eso pase, el Señor viene por nosotros y nos lleva. Amén. Amén. Así todos dijeron amén, amén, eso está muy bien. No estoy regañando, hermanos, no regaño. Es que yo quiero que de verdad la gente que nos está escuchando abra sus ojos, entienda. Entonces, el estar en doctrina de demonios es una doctrina que también trae espíritus de oscuridad en nuestra vida. Ellos seguían evitando en Sucot, en Sucot en Sumas. Ellos seguían evitando. Pero la presencia del Señor, aunque los llevaba, no estaba en su corazón. Era necesario que estuviera una nube de día y de noche velando, porque el pueblo de Israel no se convencía, no aceptaba, no quiso recibir. Entonces, cuando tú llegas, la siguiente parada fue el Mar Rojo. Está en Números 33:10. Esa fue la siguiente parada, el Mar Rojo. Cuando tú sales de un lugar, de repente ya fuerte, recobraste fuerzas y ahora sí dices, ahora sí mi batería está llena, lo que comentábamos en la mañana. Mi batería ahora sí está llena, está al tope. Ahora sí puedo caminar en mi propio conocimiento, con mis propias fuerzas. ¿Qué crees? ¿Que no es así? Que en cualquier momento fallas y otra vez esa batería otra vez se seca, tu cuerpo se seca porque ya no hay agua que beber. Exactamente, se descarga. La siguiente parada fue el Mar Rojo. Vamos a detenernos aquí, solo quiero decir algo. Cuando llegaron al Mar Rojo, ellos entendieron que iban a estar siendo llevados de un lugar a otro. Por lo tanto, no podían estar cargando maletas y maletas y tantas cosas. Ellos tenían que aprender a subsistir con lo necesario. Dime algo, ¿en qué te favorece un carro de 8 cilindros? Con potencia, con una gran potencia. ¿En qué te favorece? Nada más lo quieres para moverte de tu casa a tu trabajo, para andar caminando, para andar manejando en las avenidas principales de la ciudad y que todo el mundo te voltee a ver por un carro. ¿En qué te favorece? En nada. Un carro solo sirve para moverte del punto A al punto B. Únicamente. No tienes por qué andar cargando lujo. Si el Señor te lo da y te lo provee, gloria a Dios, cómprate lo que dice el Señor, que disfrutemos también nuestra ganancia, el fruto de nuestro trabajo, disfrútalo. Amén, que el Señor te lo dé. Pero el pueblo empezó a darse cuenta, no necesitaba cargar con tanto. Y me recuerda cuando salíamos de vacaciones con mis papás. Me acuerdo que yo metía zapatos, nos íbamos a la playa y yo metía zapatos, metía vestidos, yo me parecía que yo era la maleta de Paris Hilton. Metía zapatos, un montón de cosas, y jeans y vestidos. Hasta que llegó el momento en que yo entendí, siempre que viajo, la maleta va muy llena y llego a guardar la ropa limpia en mi casa, porque no la uso. Lo único que necesito son unos jeans, a lo mejor un short, playera y tenis, y ya. Obviamente, pues la ropa interior de todos, ¿verdad? No va a andar ahí sin ropa interior. Es lo único que, de verdad, es lo único que no necesito. Porque el Señor provee todo. ¿Para qué andamos cargando tantas cosas y maletas y maletas? El pueblo lo entendió. El Señor quiere que tú entiendas eso. Despójate. Pero no de tu dinero. Despójate de las cosas que no te favorecen de nada, que no te sirven de nada. Amén. Despójate del viejo hombre. Hasta de la gente, límpiate de las compañías que no te agradan, límpiate de todo, porque yo te quiero hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Amén, amén. Yo te quiero llevar al Mar Rojo para que tú tengas un encuentro conmigo. El Mar Rojo, para complemento, fue la 7ª parada que hicieron. Número 7, ¿qué significa?
Perfección. Y también es una letra hebrea que se llama Sayin y es símbolo de alimento, de nutrición espiritual, de que el Señor, de cortar el alimento, de provisión. Vamos a detenernos ahí. El Señor te lleva de parada en parada en parada. Y esto lo quise enseñar porque me parece importante decirlo. El Señor se refiere a una generación número 42, no porque nada más sean los 42 de David hasta Yeshua. No nada más por eso, sino porque el Señor quiere que entiendas por qué se te llama generación 42, porque eres fruto de lo que tus padres, de lo que tus antepasados vivieron en Egipto. Y digo tus padres porque tú fuiste injertado y vienen a ser tu antepasado, vienen a ser tus padres. El Señor quiere aprender, hasta ahí llegó la generación 42, porque a partir de la generación 43 es la generación de Yeshua, del nuevo pueblo, del nuevo pueblo que creyó en quién, en Yeshua. Entonces tú eres esa generación 42. El fruto de esa generación va a ser cuando venga la venida del Señor. El Señor proclame, ¿sabes qué? Una generación nueva, la nueva Jerusalén, la nueva generación que va a tomar posesión. Es importante que usted sepa. Cuando digan generación 42, diga, ¿y por qué 42? Investigue qué es el 42. Por ejemplo, esto de Apocalipsis me llamó mucho la atención. Yo no me había puesto a pensar, a dividir entre 365. Me da 42, 42, 42, 42. Un símbolo de cambio, es un ciclo. Entonces, el Señor necesita que tú aprendas de lo que vivieron antes para que tú no lo cometas. Porque de tu enseñanza, de lo que hoy aprendas, el día de mañana vas a poder salir adelante. ¿Bien? Vamos a detenernos aquí, vamos a parar. No sé para usted cómo haya sido la palabra, pero a mí es de mucha bendición desde que estoy estudiando, leyendo. Aquí están mis garabatos, estoy anotando en la agenda de mi trabajo. Desde ese momento el Señor empezó a bendecir mi vida y empecé a entender por qué mi vida antes tuvo que pasar por muchos filtros, tuvo que ser llevada de un lugar a otro. Amén. Lea por favor Números 33, capítulo 33, ahí vienen todas las paradas que hizo el pueblo de Israel. Lo vamos a terminar el próximo domingo, voy a hacer lo posible por terminar. Amén, porque eso es muy extenso. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Bien, no se lleve esto como una simple enseñanza. Llévese esto entendiendo el por qué usted pasó por tantos filtros, por tantas paradas. ¿Por qué estamos atravesando por tantas paradas? ¿Qué propósito tiene el Señor en nuestra vida? ¿Bien? Bendito eres, amado Padre Celestial. Bendito eres tú, porque es por tu misericordia que podemos estar en este lugar, Señor, únicamente por tu misericordia y por tu propósito y por tu decisión. Gracias, amado Adonai, te bendecimos por esta palabra. Te rogamos, Yahweh, que tú hagas volver nuestro corazón siempre a ti, que no permitas que nuestros ojos se desvíen en el Egipto, en la idolatría, en otras ciudades, en otros deseos carnales, en otras obras de la carne. No permitas, Señor, que nos dobleguemos y busquemos eso antes que a ti. Gracias porque tú nos has dado a Yeshua, tú nos has dado salvación, porque tú eres esa agua viva. Tú eres el agua viva, Señor, que nos has dado para crecer espiritualmente, pero para que también demos de beber a otros. Y te ruego, Señor, por aquellos que siguen en lugares que no son de tu agrado, que no van conforme a tu palabra ni conforme a tu espíritu, sino que son habitación de demonios, doctrinas de demonios, habitación y preparación para el anticristo, doctrina de anticristo, Señor. Te rogamos que tú abras los ojos espirituales de estas personas, de estos hermanos que son tus hijos, para que puedan volver a tu camino, porque tú has dicho, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes y seré su Dios, ustedes me serán por pueblo, y que también seamos llamados hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este día, por esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra de verdad que tú nos das, que tú nos otorgas en esta mañana. Gracias por tu Torah, gracias porque tú nos das la instrucción, porque tú das libertad, Señor. Y te ruego que en esta semana tu presencia separe, Señor,
y se afirme en nuestras vidas y que podamos entender cuando tenemos que tomar una decisión en seguirte a ti, Señor, y no doblegarnos, no irnos por otro camino que para ti no es agradable, Señor. Te pido que quites y apartes toda anatema de nuestra vida, anatema llamándole a compañías, a personas que estén en nuestro entorno, Señor, y que no nos estén dando nada bueno a cambio, no estén dando fruto en nuestra vida. Apártalas, quítalas, Señor, quita toda relación personal que a ti no te agrade, que no vaya conforme a tus planes, Señor. Limpia nuestro ambiente, limpia, Señor, nuestro entorno. Guárdanos en nuestro trabajo, guárdanos en nuestra casa, aún en nuestro salir y nuestro entrar, que de día y de noche, Señor, esté tu palabra y tu presencia sobre nuestra vida. Que cuando vengan pruebas difíciles podamos levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, y el socorro, la ayuda venga por medio de ti, por medio de tu palabra, de tu presencia. Amén. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te ruego por aquellos a quienes les estás haciendo pasar por esta amargura, Señor, por esta parada que es Mara. Te ruego, Señor, que los lleves pronto a las fuentes de agua viva para que puedan ver pronto la tierra prometida. Tu promesa, Señor, de generación en generación. Porque para los que creemos, para los que oímos y entendemos tu palabra, Señor, estamos viviendo esa promesa. Estamos viviendo esa tierra prometida que tú diste en promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, Señor. Y que ahora la das como promesa para mí, para mi generación y para la generación de mis hermanos. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Guarda a los pastores donde quiera que estén. Guarda, Señor, sus vidas de todo mal, de todo atentado. Guárdalos, amado Padre, y solamente pon palabra que impacte, Señor, y que rebane el entendimiento, Señor, para que pueda ser mudado. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas.